Él es el maestro Javier Villarreal Lozano. Periodista, escritor, historiador. Ha publicado numerosos libros con sus investigaciones sobre historia regional y es ampliamente reconocido por su trabajo. Él es un habitante más de este loco universo. Javier Villarreal Lozano, bienvenido a este loco universo. Muchas gracias por la invitación. Pues, para empezar, me gustaría que nos platicaras un poco de tu infancia. Bueno, primero ocurrió hace muchos años eso. En segundo lugar, pues yo nazco en Saltillo, cuando Saltillo tenía 60,000 habitantes, que era un pequeño entre rancho y pueblo. Estudio en el Colegio Zaragoza, la primaria y la secundaria, y pues era una ciudad muy agradable para un niño, porque recuerdo que nos subíamos, nosotros vivíamos en la calle de Allende, antes vivíamos en Salazar, en una casa con huerta muy bella, tipo europeo, perdón, pero en la de Allende, pues desde Escobedo hasta Juárez nos bajábamos patinando porque no había ni tráfico. Era una ciudad muy agradable para los niños, ¿no? Yo tuve una infancia feliz entre juegos y libros, porque tuve la fortuna de nacer en una casa donde siempre hubo libros, y mi madre y mi padre eran lectores muy asiduos. Mi madre tenía una bella frase incluso sobre eso. Decía que nomás los perros dan 2 vueltas y se echan, los seres humanos leen y se duermen, decía. Fue una infancia muy agradable, muy libre, sobre todo, en comparación, desgraciadamente, con la de los chicos de hoy, ¿no? La infancia actual. ¿En qué momento decides ingresar al periodismo? Bueno, yo he tenido muchas oportunidades para fracasar, ¿no? Y quise ser pintor y fracasé. Estudié en la Academia de San Carlos en México, pero allá por el 3er año me doy cuenta que o me faltaba talento o me faltaba pasión. La vida de un pintor nunca ha sido fácil, y menos en aquellos años. Y entonces derivé hacia la escritura. Empecé a trabajar en periódicos ahí, pues cubriendo turnos, etcétera, etcétera, en México. Después ahí principié a trabajar. Y después, durante muchísimos años, seguí en los periódicos. Muy pronto, muy joven, ya dirigiendo, pues ayudaba mucho la preparación universitaria, de la cual carecía la mayoría de los compañeros que estaban entonces en la brega periodística. Y estuve aquí en Saltillo, estuve en México, en Saltillo, después dirigí en Monclova y luego regresé a Saltillo a dirigir también. ¿México qué te dejó la Ciudad de México? México... Esa etapa estudiantil, México también era otra ciudad. No, era una ciudad maravillosa, ¿no? Era una ciudad maravillosa, muy segura, por fines realmente sociológicos. Andábamos en la madrugada en los peores lugares de México y nunca pasaba nada. Era una ciudad muy segura, uruchurtianamente segura. Uruchurtu era el regente, y México me dejó muchos contactos, una visión muy amplia de lo que era tanto el arte como el periodismo, y creo que me fue una etapa, además de muy agradable, muy formativa. Bueno, en todos estos años se me ocurre que
cómo ha cambiado el país, ¿no? Desde tu punto de vista y desde tu experiencia. No, muchísimo, ¿no? Ha habido un cambio enorme, ¿no? Enorme. Bueno, primero ha crecido muchísimo y eso ha venido perdón, a complicar pues toda la vida, ¿no? A veces veo los pequeños embotellamientos de Saltillo y recuerdo una broma que hacíamos, que mis tías abrían el visillo de la ventana cuando pasaban 3 coches seguidos para ver de quién era el funeral. Porque ya cuando se juntaban 3 coches seguramente era un sepelio. ¿Sí? No, ha cambiado muchísimo, para bien y pues lógicamente con sus aspectos malos. Saltillo increíblemente ha tenido un despegue espectacular, ¿no? De una ciudad semidormida, amodorrada, ha pasado a ser una ciudad con muchas oportunidades para la gente, con mucho movimiento, porque en aquellos años, Ángel, quienes nos íbamos a México difícilmente regresábamos, ¿no? Sí, era frecuente, ¿verdad? Era frecuente quedarse allá porque aquí no había realmente nada que hacer. En un momento dado yo dirigía un diario aquí, me ofrecen en Monclova y me voy a Monclova, que había más movimiento gracias a Altos Hornos, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso. ¿Cómo fuiste a dar a la historia? ¿O cómo nació tu pasión por la historia? Pues mi pasión por la historia nace precisamente en las pláticas de sobremesa en el hogar, la casa del abuelo. Mi abuelo fue tesorero de don Venustiano Carranza cuando fue gobernador. Y uno de mis bisabuelos era comandante y peleó contra los franceses. Entonces, las pláticas eran mucho sobre la revolución, don Venustiano, don Francisco, o también sobre la reforma y la intervención. Y como dice Octavio Paz, al final de la plática el mantel quedaba oliendo a pólvora, ¿no? Y ahí fue donde principié yo a buscar realmente de dónde éramos, de dónde veníamos, quiénes somos, ¿no? Sin embargo, tu primer libro lo publicas ya mucho después. Sí, mucho después, sí. ¿Cuál de tus libros es tu preferido? ¿Y cuál no te dejó satisfecho? De mi preferido, pues quizá uno de los que más me ha dado satisfacción es el Venustiano Carranza, La experiencia regional, que ha sido citado muchísimas veces por gente muy importante, naturalmente. De los que el que menos me gusta, yo creo que ya lo olvidé, no recuerdo ninguno. Entonces eres carrancista. Un día invitamos a Frederick Katz aquí a dar una conferencia y luego a presentar su libro sobre Villa. Un historiador local le dijo: qué bueno que vino, maestro Katz, doctor Katz, porque yo también soy villista igual que usted. Y el maestro Katz dijo: yo no soy villista, yo soy historiador. No soy carrancista. Me acerqué mucho a la figura de él por las pláticas familiares, los recuerdos, etcétera, etcétera. Porque sin duda fue un personaje de mis mayores, y además fui descubriendo un personaje muy importante en la historia de México y un personaje con características humanas también muy especiales, ¿no? La historia a menudo, no sé, la vemos en blanco y negro, pero no es en blanco y negro. Los personajes tienen toda una tonalidad de grises y... Naturalmente, pues son seres humanos con... Tendemos a simplificar la historia. Sí, sí. Bueno, eso lo hizo mucho la historia oficial, ¿no? Los buenos y los malos. Pero resulta que los buenos no eran ni tan buenos y los malos tampoco eran tan malos. Que cada quien tenía sus lados brillantes o de luz y sus lados oscuros, ¿no? Como cualquier ser humano, además. Uh-huh. En épocas como las actuales, en que pues, tenemos en Estados Unidos por ahí
la amenaza de que van a construir un muro y una serie de dificultades. ¿Qué lección podemos aprender frente a los Estados Unidos de la historia mexicana? Pues una historia... Digo, incluso a partir de la invasión. De la invasión norteamericana, lo de Veracruz, la punitiva. Yo creo que la lección que nos deja la historia es, en una palabra, cuidado. Siempre han sido un problema para México. La frase atribuida a Díaz tiene vigencia, ¿no? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Sigue teniendo vigencia. Y ahora lo estamos viviendo de una manera verdaderamente dramática. Muy bien. Ahora cuéntame del Centro Cultural Víctor Alessio Robles, al que has dedicado... Ya muchos años de mi vida, casi 18 ya. Sí. Pues ¿Cómo surge el Centro Cultural Víctor? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, la historia surge porque desde muchos años atrás, Óscar Flores Tapia, el gobernador, había tenido la idea de traer la biblioteca de Don Vito a Saltillo, perdón, cumpliendo precisamente la idea de Don Vito. Don Vito había expresado en repetidas ocasiones que quería que su biblioteca estuviera acá. Se hizo en aquel tiempo alguna gestión con las hijas de Don Vito, con el hijo, pero no se llegó a nada. Sin embargo, la ingeniera, la hija de Don Vito, que tenía la biblioteca en su casa ahí en Coyoacán, pues envejeció, como que es una costumbre muy humana, ¿no? Envejecer. Y le empezó a pesar ese tercer piso lleno de libros. El gobernador Montemayor, Rogelio Montemayor, a través de Óscar Pimentel, que era secretario de Educación, inicia nuevamente las gestiones para traer la biblioteca. ¿Se acuerdan? De alguna manera supieron que yo ya había tenido relación con Angelita Alessio Robles y me piden que vaya a verla para ver la posibilidad de traer la biblioteca. Como te decía, ya era una persona mayor. La biblioteca ocupaba todo el tercer piso de su casa, una gran casa en México, y ante la disyuntiva, que era de cualquier manera poco agradable o poco positiva, digámoslo así, de que o se repartiera entre los hijos y se deshiciera la biblioteca, o bien que fuera Estados Unidos quien finalmente se quedara, como se han quedado con muchísimas bibliotecas mexicanas muy valiosas. Entonces Angelita, la ingeniera, aceptó que se viniera a condición de que se buscara un lugar muy adecuado, que se fundara un centro con el nombre de su padre y que tuviera además otras actividades alrededor de la biblioteca. Y así nace. Estaba desocupado el viejo edificio de la presidencia municipal, se hace la restauración y ahí estamos. Ahora con el gobernador Moreira. ¿Se amplía todavía más? O sea, bueno, la casa recupera su tamaño. Ese era el tamaño de la casa, de la calle de Bravo a la de Hidalgo. Entonces la partieron cuando hicieron una cárcel. Cuando hicieron ahí, bueno, estuvo en la cárcel, pero todavía había comunicación entre la presidencia en Hidalgo y la cárcel en Bravo. Pero después la partieron para hacer la biblioteca pública que estuvo en la parte de Bravo. Y ahora ya se recuperó. Efectivamente, la parte de Bravo fue comandancia de policía y agente del Ministerio Público, cárcel municipal. Yo siempre he dicho que ese edificio lo conocí primero por la de Bravo y luego por la de Hidalgo. ¿Qué te iba a decir?
Además de la biblioteca de Don Vito y de algunos otros acervos que les han donado a lo largo de los años y que, bueno, son de valiosos para los investigadores, sobre todo de historia, sí. También el Centro Cultural ha sido, pues ahora sí que un recinto dinámico. Cuéntame un poco cuál es el enfoque. Bueno, tienen diversas actividades. Así es, efectivamente. Por fortuna contamos con galerías, entonces podemos hacer y hacemos exposiciones. Ahora que estuvimos un poco en calma o detenidos por los trabajos de restauración y ampliación, hicimos un recuento de lo que hemos hecho y hemos montado en todo este tiempo más de 115 exposiciones. Por otro lado, hemos traído conferencistas o presentaciones de libros, fácilmente hacer cerca de 200 o 300 figuras, muchas de ellas de nivel internacional, como Brading, como Katz, como Paul Garner, que estuvo hace poco en el centro, y la crema de la crema realmente de la historiografía nacional, ¿no? Tanto del Colegio de México como la Universidad Autónoma de México y el CIDE. Entonces, tenemos la posibilidad de darle dinamismo al centro, porque si fuera la pura biblioteca, pues recibiríamos únicamente a los investigadores. Ahora con la ampliación, que por cierto la vi, quedó muy bien, ¿cuáles son los planes? ¿O tú cómo vislumbras el futuro del centro? Los planes es que ya tenemos 2 patios para principiar, en donde podemos hacer eventos, incluso de forma simultánea. Y además ganamos un espacio importantísimo, porque como decías antes, hay varias donaciones de bibliotecas que no hemos podido recibir por falta de espacio. Entonces la idea del gobernador es que el nuevo espacio que ganamos o que ganó el centro se esté destinado a bibliotecas privadas que se donan al centro. Tenemos ya 3 o 4 pendientes de recibir. Ok. Tú has sobrevivido ya 4 sexenios. ¿Hasta qué punto el centro depende de la política o de los gobernadores? Porque es un caso un poco insólito el durar tanto, porque luego vienen los gobernadores y cada uno tiene un... Sí, claro. Sí. Yo no sé si realmente si me olvidaron o me inventariaron. El otro día me vi por acá y tengo un código de barras. Yo no sé si sea parte del inventario del centro. Pero por fortuna, pues con todos ellos hemos podido trabajar muy bien, con mucho apoyo, y para todos les ha sido, creo yo, espero no equivocarme, el centro un puntal de las labores culturales del gobierno. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, muy amable. Gracias.